Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a otro servicio, al canal de Iglesia Bautista Las Torres. Estamos contentos con el Señor porque una vez más nos permite compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. En esta tarde también vamos a hablar acerca de la resurrección y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes allá en casa. Hermanos, vamos a orar para iniciar nuestro servicio del día de hoy. Señor y buen Dios, te damos las gracias por lo bueno y lo misericordioso que eres con nosotros. Ahora rogamos de tu bendición para nuestro servicio. Te pedimos que lo bendigas, te pedimos que bendigas el programa, que bendigas tu palabra en nuestros corazones y que sea de bendición para nosotros y que nosotros también la podamos practicar, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Tenemos un himno, pongámonos de pie en sus casitas. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro en muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro en muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre, buen Dios, le damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos hoy que bendigas los signos, las acciones de gracias y la predicación, Padre, y gracias por venir al mundo a salvarnos. Nos ponemos en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Un himno más, hermanos. Al Cristo vivo y sirvo, y en el mundo está, ya que otro no
corazón, en todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive y parte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar, la única esperanza del mundo pecador. Hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi parte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, hermanos. Es el tiempo de la acción de gracias. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Yo soy el hermano Paul y mi esposa Karen. Hoy en este día queremos darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros en nuestras vidas, y que a pesar de todo esto que está pasando, pues estamos bien. Dios no nos ha dejado solos, y hemos tenido trabajo y hemos tenido más tiempo para estar en casa orando y leyendo la palabra de Dios. Queremos agradecerle también a Pastor y a los hermanos que han estado transmitiendo por YouTube los servicios, y pues queremos invitarles a los demás hermanos a que se unan a escuchar su palabra por YouTube. Y pues quiero cederle la palabra a mi esposa, que también les quiere dar una acción de gracias. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Karen, como bien lo dijo mi esposo, y queremos agradecer a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros este tiempo que hemos estado asistiendo a la iglesia del Pastor Mario. También por sus misericordias, por tener con bien a nuestro hijo Noah, por las bendiciones que Él nos ha dado, aún sin merecerlas. Y queremos agradecer este tiempo que nos han dado, y es todo de nuestra parte. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto en la iglesia. Vamos a continuar, vamos a ver un tema que se llama Evidencias de la Resurrección de Cristo. El objetivo de este tema es que sepas por qué eres cristiano. Si nos ponemos a analizar, realmente nuestra fe se basa en la muerte y la resurrección de Cristo. Así es que vamos a tratar de revisar en forma rápida, más o menos rápida, algunos aspectos importantes. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, del 12 al 22. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Oremos. Dios bendito, te pedimos que tú dirijas nuestros corazones, nuestra mirada, nuestra mente, Señor, nuestros oídos, cada uno de los sentidos que tenemos, Señor, hacia ti. Y que podamos, Señor, entender tu palabra y constatar que creemos en un Dios vivo, verdadero, Jesucristo, que resucitó de los muertos al tercer día, como le dice tu palabra. Y que ha estado presente, Señor, y ha cambiado el transcurso de la humanidad, y que ahora, Señor, también está en nuestros corazones. Y esperamos su venida para glorificarle y alabarle por siempre. En Cristo Jesús. Amén. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, hace un detalle de lo que es la resurrección de Cristo. Ahora, tenemos que poner algo en contexto. En la actualidad, muchos personajes son los que se levantan, incluso en películas, en libros, en programas radiales, diciendo que realmente Cristo no existió, que realmente Cristo fue una invención, que Jesús es un personaje como cualquier otro. De hecho, hay una línea musulmana que de pronto ataca esto, precisamente la veracidad de Cristo. Y si Cristo no existió, tampoco podría existir nuestra fe. Tampoco podríamos llamarnos cristianos. Entonces lo que tratamos de hacer aquí, hermanos, es hacer una defensa, digamos, de este punto y demostrar con hechos tanto bíblicos como extra bíblicos lo que se refiere acerca de la existencia de Cristo y por consecuencia de su resurrección. Miren, lo primero que quiero mostrar, hermanos, es esto. Académicamente, un poco de química, vemos que una reacción en cadena origina algo más. Y le hemos puesto al primer punto, la reacción en cadena que da origen a nuestra fe. Voy a tratar de poner unas cosas por enfrente y al final poder cerrarlo con el mismo enfoque. Pero una reacción en cadena es una secuencia de reacciones en las que un producto obtenido produce reacciones adicionales. Lo quiero poner de antemano: si nosotros somos cristianos es porque creemos en Cristo, y si Cristo existió, si Cristo es, también resucitó. Digamos en otra manera, una reacción en cadena es más o menos esto. Si nosotros tenemos un compuesto aquí de una molécula y otra molécula que se unen y forman una reacción, esa no es una reacción común, con una reacción, y forman un radical. Este radical va a venir y atacar a otra molécula y va a formar otro radical, y va a venir a atacar a otra molécula y va a formar otro radical, y así sucesivamente. Y tenemos una serie de consecuencias de reacciones. Estos puntos que ustedes ven, amarillos, nos dicen una reacción en cadena. Y eso sigue y sigue y sigue hasta que de pronto se detiene, ¿verdad? Por naturaleza. Básicamente lo que vemos en 1 Corintios 15 es esto. Una reacción en cadena que sucede. ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó? Ahora, ¿qué pasaría si Cristo resucitó? Y antes de llegar allá, vamos a ver algunas cosas más. El siguiente, lo que quiero que veamos, hermanos, el objetivo que decíamos, que sepamos que por qué eres cristiano. Y déjame decirte que quien no cree en la resurrección de Cristo simplemente no es salvo. Vuelvo a repetirlo: quien no cree en la resurrección de Cristo no es salvo. Y vamos a Romanos 10:9, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es necesario, es importante, es imprescindible que tú no solamente creas en Cristo como alguien que existió, sino como alguien que resucitó.
Parece ilógico creer que la resurrección de Cristo sucedió y no confesar que eres cristiano. De hecho, si crees en Cristo y un Cristo resucitado y Él es tu Señor, lo lógico sería que fueras cristiano. Ahora, hasta ahí estamos todos de acuerdo porque es una parte teórica, pero ¿cómo demostramos que Cristo resucitó? ¿Cómo demostramos que Cristo existió? Bueno, hay dos tipos de evidencia: la evidencia bíblica y lo que conocemos como la evidencia extrabíblica. En la evidencia bíblica, que la veremos un poquito más adelante, encontramos todas las evidencias que el relato de los evangelios dicen. Mateo, Marcos, Lucas y Juan marcan acerca de la resurrección de Cristo. También vemos en la primera carta a los Corintios, está expuesto ahí. Pero es interesante que no solamente los relatos bíblicos son los únicos que marcan el hecho histórico de Jesús. Vamos a ver también la evidencia histórica que no está en la Biblia, pero que de pronto alguien podría decir, bueno, es que tú tienes la Biblia, pero yo no creo en la Biblia. Bueno, si no crees en la Biblia, entonces estarías en un problema grave, pero aún así te puedo demostrar, o podemos demostrar con la evidencia histórica, que la Biblia es real y que Cristo es real, y que su muerte fue real, y por tanto, por consecuencia, su resurrección también es real. Miren, un gran problema es este. Las personas, por la escuela, por la academia, por que siempre se nos enseñó esto, estamos habituados a tener hechos observacionales, es decir, a lo que conocemos nosotros como el método científico. El método científico se basa básicamente en observación, hacer una hipótesis de lo que sucede, hacer la experimentación para poder llevar a cabo ese experimento, repetirlo. Tienes una predicción de lo que va a suceder, haces un análisis de los resultados y entonces generas una teoría. Por ejemplo, una televisión como la que usted acaba enfrente llevó todos estos pasos repetidos una y otra vez, hasta que se fue perfeccionando, y así obtenemos lo que hoy llamamos como un desarrollo tecnológico, lo que se ha hecho la ciencia constantemente, ¿verdad? Eso está bien a nivel de desarrollo, pero no podemos todo ponerlo ahí. Un gran problema que tenemos es que no podemos repetir hechos del pasado que estuvieron asociados con una persona. No podemos regresar y decir, vamos a repetir otra vez la vida del hermano Miguel. No pueden. Son hechos absolutos que yo solamente sé, yo estuve viviendo, y que solamente a través de observadores cercanos a mí pueden constatar. Porque cada individuo tiene su propia historia, y así pues tenemos también la historia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? John McDowell dice lo siguiente: de algún modo, en la actualidad tenemos muchísimas personas que sustentan la opinión de que si algo no puede ser probado científicamente, no es verdadero. De hecho, es lo que realmente enseñan en las universidades, ¿verdad? Si esto no puede ser probado por hechos, no puede ser repetido, pues no es verdadero, no hay forma de hacerlo. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. Dice, existe un problema para probar con cualquier cosa relacionada con una persona o un acontecimiento histórico. Eso no puede ser repetido por el método científico. Entonces, vemos que la prueba científica requiere de una repetición de eventos en un ambiente controlado, donde puedas llevar a cabo la deducción, la verificación de la hipótesis, generar los resultados, sacar las conclusiones, generar una teoría, generar un nuevo conocimiento, y entonces vuelves a repetir, perfeccionando cualquier situación que suceda. Pero no todo puede demostrarse de esta manera. No todo puede demostrarse por el método científico. El método científico es útil, pero no es útil en todo. Hay eventos que simplemente no se pueden repetir, y entonces tenemos que llegar a un evento, a un método, el cual se denomina o se llama el método histórico legal, ¿verdad? ¿Qué es esto?
Básicamente el método histórico legal recoge testimonios orales de personas, recoge testimonios escritos y la exhibición de objetos, por ejemplo, como un rifle, una bala, una libreta, no sé, algún cuchillo, etcétera, lo que sea que haya estado en alguna escena, por ejemplo, en el caso de un crimen, ¿no? Todas estas situaciones se recogen, se ven, se observan y van formando todo una serie de evidencias que te ayudan a tener documentado o datado algo con veracidad dentro del método histórico legal. El doctor Gary Habermas es un experto en la cuestión que tiene que ver con la historicidad de Jesús y propone varias herramientas históricas o historiográficas se llaman, y básicamente son 5. Las fuentes tempranas, es decir, aquellos relatos o testimonios que estuvieron muy cercanos al hecho. Por ejemplo, digamos, yo no quisiera, ¿verdad? Pero digamos que hay un choque y yo iba pasando por ahí justo a la hora del choque. Yo me convierto en un testigo, y soy un testigo como fuente cercana o primaria o temprana, ¿sí? Si se lo platico a mi esposa, ya no sería tan cercana, entonces nos iríamos alejando poco a poco de lo sucedido, ¿sí? Lo voy a contar después de años, quizá a alguien, y les digo, como aquella vez que yo estaba enfrente y hubo un choque, un accidente. Yo soy una fuente temprana y eso es importante. Entonces, datar o ver cosas que sucedieron a Cristo, en relación a Cristo, requiere de fuentes de información, de fuentes primarias, tempranas, y eso es lo que se supone que tendremos. También debe haber testigos presenciales. Luego hay algo importantísimo que se sugiere aquí para las herramientas históricas: los testimonios vergonzosos. Voy a ejemplificar, por ejemplo, tenemos en el libro en la epístola de Gálatas, un caso donde Pedro y Pablo tienen Pablo dice que confrontó a Pedro porque no se juntaba de pronto con los gentiles cuando estaban los judíos, pero de pronto cuando ya no estaban los judíos, o al revés, se juntaba con los gentiles. Estaba teniendo una doble cara, digamos, de tal forma que Pablo le confronta. Ahora se escribe este hecho, es un hecho vergonzoso, pero sucedió. Otro ejemplo es como cuando Pedro, delante de Cristo, de Jesús, le dice: aléjate de aquí, o vete de aquí, Satanás, porque me eres estorbo. Si Pedro estaba siendo parte de los que daban el relato a Marcos acerca de lo que sucedió en la vida, en la relación con Cristo, pues yo creo que yo siendo Pedro, yo hubiera quitado ese espacio, hubiera quitado esa cita, porque es un hecho vergonzoso para mí. Pero no sucedió. Hay hechos vergonzosos que están datados históricamente, y eso es interesante. Ahora, otro hecho importantísimo es el testimonio enemigo. Es decir, no solamente los relatos vienen de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, gente cercana, o lo que podríamos decir como los primeros cristianos, sino también viene de gente que estaba en contra de Jesús. Y esto es interesante. Cada uno de los aspectos, desde las fuentes primarias, los testigos presenciales, testimonios vergonzosos, testimonios enemigos, van dando una serie de evidencias que forman una verdad muy fuerte, absoluta. Mire, de tal forma que en el método científico a veces se puede truquear algunas cosas, tratando de evitar o de sacar los resultados incorrectos para dejar algo que más o menos guste. Pero desde el punto de vista en el método histórico legal no es así. Hay muchas evidencias que están a favor. Y bueno, en quinto lugar tendremos una serie de múltiples fuentes independientes.
Básicamente lo que quiero mostrarles a continuación son algunas fuentes primarias o algunos escritos que algunos dijeron. Por ejemplo, tenemos algunos acontecimientos cuando ocurrieron los hechos de manera muy cercana. Cornelio Tácito, que fue un senador romano, en el año 55, dijo: Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos, un grupo odiado por sus horribles crímenes. Su nombre viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilatos. Libro 15. Usted puede ver en los evangelios que Tiberio es un gobernador y que Pilato fue precisamente quien mandó ejecutar a Cristo, ¿sí? Y Cornelio Tácito pues es alguien, un senador romano que no estaba ahí presente, pero que estaba datando en el año 55, recuerden, más o menos el 33, estamos hablando de la muerte de Cristo. Entonces es una fuente muy cercana históricamente. Otra fuente, tenemos a Gayo Seutonio en el 117, que es un historiador romano, y dice: como los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo, el emperador Claudio los expulsó de Roma. Y qué interesante es esto, porque tiene una concordancia tremenda con Hechos capítulo 8, versículos 1 y 2. Si me acompañan para allá, vamos a leerlo para que lo tengamos siempre presente. Hechos capítulo 8, versículos 1 y 2. Y Saulo consentía en su muerte, debe ser 18. Me equivoqué yo en el número. Sí, 18. Ahí, disculpen el error. Dice: después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Qué interesante es, porque la historia secular coincide con la palabra de Dios, ¿sí? No la palabra de Dios con la historia, no, al revés, la historia coincide con la palabra de Dios. Y aquí estamos hablando de alguien que está en el 117, historiador romano. Recuerden que para esas épocas, y esto es parte de historia, el pueblo, tanto judío como los cristianos, sobre todo cristianos, estaban siendo fuertemente perseguidos, siendo torturados, masacrados, matados, un poquito después de quizá, o en los tiempos del apóstol Juan, y en los últimos años de él, pero estaba muy enardecido la persecución contra los cristianos. Entonces él escribe esto, ¿verdad? Como los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo. Y el emperador Claudio entonces dice que los destierra de Roma. Esto estaba pasando y eso sucedió. Y entonces encontramos fuentes históricas que concuerdan con que Cristo fue alguien real. Miren, más adelante, incluso tenemos en el 135 el Talmud judío, una versión de sus libros religiosos, en el Sanedrín, 43ª página, relata la muerte de Jesús. Flavio Josefo, un historiador judío, uno de los más reconocidos historiadores, también relata los acontecimientos tanto de Herodes, Pilato, Félix, Festo, Anás, de Caifás, de Santiago, etc. Y estamos hablando que él vivió entre el 37 y el 97, posiblemente muy poquito después de que Cristo hubiera sido muerto y resucitado. Y estamos hablando de hechos sumamente recientes. Luciano de Samostata, en el 115, fue un griego de la escuela satírica, relata hechos de la crucifixión y muerte de Cristo. No tenemos ahorita oportunidad de revisar cada una de las cosas que ellos pusieron, pero son cosas que ustedes pueden buscar en internet, pueden revisarlos y ver todo lo que les estoy informando, hermano. Mara de Serapión, en el año 73, que fue un filósofo asirio, fíjense, este es importante, fue un filósofo asirio no relacionado directamente con los judíos, al contrario,
sido rival de los judíos, aún ha sido rival por consecuencia de los cristianos, escribió que Jesús fue un rey sabio, ejecutado por los judíos injustamente. Julio el Africano escribe de segunda mano, recibió, es un historiador romano y relata precisamente la crucifixión de Cristo. Plinio el Joven es un gobernador de Bitinia en el año 61 al 112 y escribió mucho sobre los cristianos, cómo estaban conjurados, incluso él dice, cómo estaban conjurados a que tenían que hacer el bien a los demás, a portarse bien, a portarse como Cristo quería que se portaran. Y de hecho les llega a decir, ¿verdad? Estos malévolos cristianos que siempre están queriendo hacer el bien. Y son cosas interesantes, hermanos, que tienen que ver, primero, como les dije, con hechos históricos reales que no son bíblicos, que están fuera o paralelos a la Biblia, pero que constatan o se acomodan correctamente a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, déjame decirle algo esto. Si esto lo constata, nosotros tenemos suficientes pruebas, y faltan muchas más, pero tenemos suficientes pruebas para decir que la Biblia dice la verdad. Y si la Biblia dice la verdad, entonces tenemos que ir a la evidencia bíblica. Y la evidencia bíblica nos dice, número uno, quiero decirle que Cristo es el centro del evangelio bíblico. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de lo que creemos. Cristo es nuestro Señor. Y si esto es así, hermanos, desde la predicación de los profetas hasta la predicación de los apóstoles, Jesús es el Mesías anunciado. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Es el Cristo resucitado. En segundo lugar, déjame decirle algo más. Que las pruebas de Cristo que están, de la resurrección de Cristo, que están en 1 Corintios 15, del 4 al 10, el cual le pido que vayamos otra vez. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 4 al 10, dice, voy a leerlo desde el 1 para que no nos perdamos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí hay una serie de anotaciones que podemos ver, que estaban en Salmos, en Oseas, en Isaías. Encontramos muchas veces acerca de la resurrección de Cristo. Dice, pero adelante, dice, número 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. El primer personaje que da evidencia de la resurrección de Cristo, así lo menciona aquí Pablo, aunque sabemos que fueron las mujeres, las dos María, que fueron a ver la tumba de Cristo, la cual estaba vacía. Pero Pablo constata aquí que se encarga de que se trata del primero, dice, le apareció a Cefas, el cual es Pedro. Y después de esto dice que le apareció a los 12 apóstoles. Pues tenemos 12 testigos, más las mujeres, 14, más los de Maús, etc. Hasta el momento 14 que están constatando la resurrección de Cristo. Ahora es interesante porque entre nosotros podemos ponernos de acuerdo en algo, en llegar a un cierto lugar. Es más, usted ha jugado alguna vez el teléfono descompuesto, no necesita tanta gente. Yo creo que con 5 o 6 gentes ya empieza a distorsionarse completamente la palabra o la frase que dijo al principio, ¿verdad? Uno empieza diciendo algo y termina otra cosa completamente distinta al final. Pero aquí 12 apóstoles al menos vieron lo mismo. Luego dice, después, el versículo 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez.
a más de 500 hermanos a la vez. Imagínese, hermano, que está una iglesia reunida de 500 miembros y Cristo de pronto aparece enfrente y les dice: paz, hermanos, yo soy, aquí estoy, me levanté de la muerte, he resucitado. No hay forma de que 500 dijeran la misma versión, pero está diciendo aquí hay evidencia de que no solamente fueron 12, ahora fueron 500. Ahora no fueron en el mismo lugar, nos dice la palabra de Dios. Más adelante también dice aquí, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, versículo 6. Versículo 7 dice: después apareció Jacobo, hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles. Jacobo, alguien que decía la Biblia, decían los evangelios, que no creían en Cristo. Sus hermanos estaban renuentes a creer en Él. Se le pareció a Jacobo y viene a ser Jacobo después uno de los pilares importantes de la iglesia primitiva, o la iglesia recién formada en el libro de los Hechos. Por último, dice Pablo, porque está dando él su relato, está dando él su perspectiva, su versión de los hechos, la cual coincide perfectamente con todos los demás hechos históricos. Dice: por último, me apareció a mí. Dice: después apareció a Jacob, después de todos los, y al último, versículo 8, de todos, como un abortivo, dice, me apareció a mí. Qué interesante, hermano. Cristo sigue apareciendo en nuestras vidas, pero ya no como un Cristo crucificado, ya no como un Cristo que está colgado en el madero, sino como un Cristo resucitado, y que por esa resurrección nos otorgó un nombre como consecuencia, el de cristiano. Ahora, déjeme casi terminar. Si Cristo resucitó, ¿cuál es su importancia? ¿Tendrá alguna importancia el que Cristo haya resucitado? Bueno, hay unas reacciones negativas. Veíamos en esa reacción en cadena que se puede dar como una reacción negativa. Si usted lo vio en 1 Corintios, veíamos qué pasa si Cristo no resucitó. Esa sería la reacción de tipo negativa. Al contrario, pues si Cristo no resucitó, tendríamos una terrible incongruencia en lo que hacemos, en lo que creemos, en lo que somos. Primeramente, pues ¿qué hacemos viendo este culto? Está perdiendo el tiempo. Póngase mejor a jugar algún videojuego, sería productivo. Póngase a leer un libro de matemáticas, química, física, biología, de lo que a usted le guste. Póngase a aprender una receta de cocina. Es una consecuencia negativa. Si Cristo no resucitó, pues vana es la predicación. O sea, no solamente usted está perdiendo el tiempo, también la estamos perdiendo nosotros, al hablar, al enseñar, al hablar de Cristo a otros, al compartir, al predicar la palabra de Dios. No tendría caso. Si Cristo no resucitó, nuestra fe, incluso mire cómo vamos, ¿verdad? Una reacción en cadena que va creciendo cada vez más, haciendo cada vez más fuerte, si podemos ver así como una explosión, más fuerte la explosión. Vana es nuestra fe. Si hay algo con lo que la gente no le gusta que se metan, es con lo que ellos creen, con la fe. Pues mire, vana sería nuestra fe si Cristo no resucitó. Si Cristo está en la tumba y es como cualquier otro hombre, simplemente sería o fue un buen hombre, un gran hombre que hizo algo extra, que ayudó a los pobres, que tuvo capacidades de sanidad y sanó a los enfermos y hizo recomendaciones de cómo portarse bien, etcétera, como pasa con muchos otros. Como pasa con Mahoma, como pasa con Buda, como pasa con cualquier dirigente que dice ser
Dios o el iluminado. Y tenemos tumbas de ellos, pero de Cristo no. Si esa reacción, si Cristo no resucitó, es una reacción negativa, que simplemente nuestra fe no sirve de nada. ¿Estamos aquí? ¿De más? Mejor hacemos algo distinto. Si nuestra fe, perdón, si Cristo no resucitó, esa reacción negativa, entonces, hermanos, más allá todavía de nuestra fe, estamos haciendo algo incorrecto. Estamos siendo falsos testigos. Y no solamente nosotros, también los anteriores a nosotros que nos comunicaron la fe son falsos testigos. Y no solamente ellos, y así sucesivamente, hasta llegar a aquellos que han muerto por el Evangelio, hasta llegar a aquellos que han muerto por su fe, hasta llegar a aquellos que estuvieron en los circos romanos, en el Coliseo romano, y murieron siendo destrozados, apedreados, aserrados, dice la palabra de Dios, muertos a filo de espada. Todos ellos es vano, no sirvió de nada. Mire, lo peor de todo, casi seguimos con esa reacción negativa. Estamos condenados. Lo que hacemos no sirve de nada. Y muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Wow. ¿Para qué nos esforzamos? Ahora, quizá el sentimiento más bajo que puede tener un hombre por otro es tenerle lástima. Dice la palabra de Dios ahí que si Cristo no resucitó, nosotros seríamos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración, porque hemos creído una mentira. Por más de 2000 años el cristianismo pudo haber estado creyendo una mentira. Ahora es una reacción negativa, pero gloria a Dios, porque de pronto la palabra de Dios hace un parteaguas y dice: ¿eso pasaría si Cristo no resucitó? Más es un adverbio que denota negación con el anterior, que hace un alto y te va a decir algo diferente. Esto venía así, más, ahora ya no. Ya olvídate de lo anterior, vamos a entrar a algo diferente. Más Cristo ha resucitado. Aleluya. Amén. Cristo resucitó. Y entonces tenemos una reacción de tipo congruente, una reacción positiva. Si hay congruencia con lo que creemos, si hay congruencia con lo que somos, si hay congruencia con lo que vamos a pensar, con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a prospectar, con el trabajo que hacemos como cristianos, con lo que las veces que nos reunimos, aunque esté ahorita en su casa junto con sus hijos, hay congruencia. Aunque el mundo lo vea diferente, aunque digan, estos se levantan a las 7 de la mañana para ver una predicación, para ver una enseñanza, hay congruencia. ¿Por qué? Porque tiene lógica lo que somos. Estar presentes hoy, hermanos, aunque sea por este medio, da gozo y alegría, porque Cristo resucitó. Y quienes predican a Cristo y tienen un mensaje, este mensaje es real y es veraz. Amén. Es verdadero, es positivo, tiene esperanza. Y no la esperanza de salir pronto de esta situación de pandemia, sino la esperanza de llegar a conocer al autor y consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús. Si fuera una reacción negativa, Cristo no fuera real, la tumba está llena, no está vacía, y es comparable a cualquier otro. Y como dijimos, somos hallados falsos testigos, y todos los que nos precedieron. No hay ninguna condenación, no somos redimidos ni justificados. Quienes murieron por Cristo no tienen esperanza, y su esperanza no fue bien cimentada ni provechosa. Y como
somos los seres más privilegiados del planeta si tenemos una reacción positiva. Aquí está incorrecto el negativo. Si tenemos una reacción positiva por lo que Cristo es, somos los seres más privilegiados del planeta porque tenemos una comunión con Dios. Amén. Y mire, quiero cerrar con esto, hermano. Si Cristo resucitó, entonces también yo resucitaré. Amén. Porque Él ha prometido que donde Él esté, yo también voy a estar. Como muchos otros hermanos que han precedido, como mi padre que está ahora con el Señor, como mi abuela que está con el Señor, como muchos otros hermanos que he conocido, pastores, predicadores, grandes hombres de Dios que están con el Señor ya, como los apóstoles, como el apóstol Pablo, como aquellos grandes padres de la fe. Todos ellos están con el Señor y resucitarán también cuando Cristo les llame. Pero si Cristo resucitó, ¿sabe qué me deja ver? Que yo también resucitaré. Amén. Qué interesante es esto, hermano, porque eso realmente es ser hijo de Dios, es ser un cristiano. No solamente hacemos lo que hacemos como un acto extraordinario, sino lo hacemos porque Cristo nos puso el ejemplo. Porque sin Cristo todos, en Adán todos murieron, en Cristo todos serán vivificados. Y gloria a Dios por ello. Que un día como hoy, exactamente la fecha no la tenemos, pero un día como hoy, lo que sí sabemos, muy temprano, por la mañana, Cristo se levantó de la tumba. Y la tumba está vacía, no existe. Porque la muerte no pudo tomarle ni sojuzgarle. Cristo venció la muerte. Y a través de ello nos dio vida eterna. Y por eso, hermano, no tengas miedo de llamarte cristiano, hijo de Dios. No hay nada que pueda hacerte separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni espada, ni desnudez, ni peste. Entonces, hermano, dale gloria y honra a Dios, que Cristo resucitó. Y estamos aquí presentes el día de hoy. Que Dios bendiga su palabra. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos muestras en tu palabra y que podamos creer siempre, Señor, fielmente que tú resucitaste. Lo creemos, pero que no dejemos, Señor, jamás que nuestra mente juegue con la doctrina del mundo, haciéndonos creer que tú no exististe, que tú no llegaste a este planeta, Señor, que no habitaste entre los hombres. Por el contrario, Señor, te agradecemos porque no tenías que hacerlo y llegaste y lo hiciste por amor y consideración a estos desvalidos hombres que necesitan de ti, de tu amor. Te pedimos por todas aquellas almas, Señor, las cuales necesitan de tu amor, de tu poder, de tu perdón, que necesitan arrepentirse, Señor. Te pedimos que cualquier medio que llegue a través de estas plataformas, a través de todos los cristianos en el mundo que están compartiendo algo, Señor, sirva y lleve fruto para honra y gloria tuya. En Cristo te lo suplicamos. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos dar gracias a Dios por el tiempo que nos permite compartir la palabra de Dios en este día. Vamos a continuar, hermano, la última enseñanza sobre la resurrección, ¿verdad? Y quiero animarle, hermano, a que en este tiempo que está en casa, ¿verdad?, pueda meditar y que pueda orar y que pueda pues sacar de un provecho el que estén en casa y poder recordar lo que el Señor hizo por nosotros, pero no solo lo que Él hizo, sino el evento más principal que fue que Él resucitó. Entonces vamos a la cita, vamos a Marcos capítulo 16, Marcos 16, vamos a leer unos versículos del 1 al 11, Marcos 16, del 1 al 11, así dice la palabra de Dios.
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id a decir a los discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por lo bueno que ha sido. Bendiga la enseñanza. Solamente ruego de su ayuda, Señor, que su Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual, y que sea su palabra enseñando, Señor, sobre este gran acontecimiento, Señor, su resurrección, Señora, para beneficio de todo pecador. Me pongo en sus benditas manos. Ayúdeme, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hablamos de ciertos eventos, ¿verdad?, que causan alegría en la humanidad, y mucha gente diría, hermanos, si hablamos de este aspecto, ¿verdad?, o de estos eventos que causan alegría, y mucha gente diría que la Navidad es uno de los eventos que más alegría causan, por los regalos que se dan, por las fiestas y todo lo que esto conlleva. Pero el cristiano debería, queridos hermanos, antes de la Navidad, antes de todas las fiestas que vienen en estas fechas, hermano, el cristiano debería alegrarse por el evento, el acontecimiento más maravilloso que puede existir para la humanidad, que es la resurrección del Salvador. Es uno de los eventos que en particular deberíamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Que no solamente en estas fechas que el calendario marca, sino todo el tiempo de nuestra vida en esta tierra debería ser lo que nos mueva, este evento tan especial de la resurrección. Y vamos a ver algunos eventos, hermanos, o consecuencias que trajo, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Salvador. Primeramente, hermanos, quiero mencionar ahí del versículo del 1 al 6, algo bien interesante. Dice: pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿verdad? Y el versículo 3 y el versículo 4 dice: pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, dice, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y el versículo dice: y cuando entraron el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Lo primero, hermano, una consecuencia, ¿verdad?, de la resurrección es que la tumba está vacía. El Señor Jesucristo resucitó, hermano, y tanto tan importante este evento, que mucha gente viaja, ¿verdad?, a la Tierra Santa para solamente ver que la tumba está vacía. Es una consecuencia, hermano, tan hermosa. Gloria a Dios, porque la tumba está vacía. Es una consecuencia, hermano, de que el Señor resucitó. Por más que la gente quiera mencionar lo que la misma palabra dice, que entre los guardas que estaban ahí cuidando, ¿verdad?, dijeron que sus discípulos habían venido de noche y habían
sacado el cuerpo de nuestro Señor y que solamente había sido un robo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad, queridos hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Nadie lo robó, nadie quiso aparentar algo que no sucedió. Es la pura realidad, lo que la palabra de Dios nos enseña, que la tumba de donde estuvo nuestro Señor Jesucristo está vacía. Nuestro Señor fue suficiente, queridos hermanos, para quitar esa piedra, ¿verdad? No lo pudo retener la muerte, cuanto menos una piedra, porque el Señor resucitó. Es tan importante, hermano, una consecuencia de que es maravilloso saber. Yo no he viajado a la Tierra Santa, pero solamente el pensar que un día, si Dios me da el privilegio, poder entrar a esa tumba y poder ver que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no hay rasgo de que Él aparezca, porque Él resucitó. En Juan, hermanos, capítulo 16, Juan 16, en Juan 16, vamos a ver una consecuencia. En Juan capítulo 16 y el versículo 7, Juan 16, 7, dice así la palabra de Dios. Juan 16, 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Una consecuencia, hermano, de la resurrección es que el Señor ascendió al cielo. La palabra de Dios dice que Él les mencionó: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría, queridos hermanos, a esta tierra. Pero Él ascendió, hermanos, porque Él resucitó. En Juan el capítulo 20 y el versículo 17, Juan 20, 17, hay una consecuencia, hermano. Juan 20, el versículo 17. Vean lo que dice. Y Jesús le dijo: no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La palabra de Dios enseña, hermano, que una consecuencia de que nuestro Señor resucitó es que nuestro Señor se presentó delante de su Padre para justificarnos. Amén. Qué gran bendición, hermano, tener a un santo Dios que vino, cumplió la ley, cumplió lo que el Señor, su Padre, le demandaba para poder llegar a la presencia de Dios y poder ser nuestro justificador. Él llegó a la presencia de Dios, y qué hermosa consecuencia, hermano, de que el hombre iba rumbo a una condenación. El hombre no podía, por su naturaleza pecaminosa, hacer algo delante de Dios que le valiera para poder entrar al cielo, que Él vino y se entregó por nosotros, hermano, fue crucificado, y el evento tan importante de su resurrección le dio el derecho de poder llegar a su Padre y presentarse delante de Él y poder ser nuestra justificación como pecadores. Qué bendición, hermano, y qué consecuencia tan hermosa que Él pudo entrar a justificarnos. En Romanos capítulo 8 y el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas que aún, dice, también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bendición, hermano, qué hermosa consecuencia de que al haber Él resucitado, al haber ascendido al cielo, el haber presentado la muestra de sus manos para poder justificarnos, no solamente eso, dice que Él ahora es el que nos justifica, ahora es el que está sentado a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Qué hermosa consecuencia de que hay un santo Dios que intercede por nosotros. En Hebreos, hermanos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Las consecuencias, hermanos, de la resurrección. Hebreos capítulo 10 y el versículo del 1 al 14, por razones del tiempo no vamos a leer, pero el versículo 12, hermano, en el versículo 12 y al versículo 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y aquí, dicen, adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué hermoso, hermanos, no solamente que Él ascendió, hermanos, que se presentó delante de Dios para justificarnos, querido hermano, y no solamente que intercede por nosotros. Mire qué maravilla, Él está sentado en el trono. La palabra de Dios nos enseña que Él ascendió, hermanos, y se sentó, ¿verdad?, en el trono, dice, hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y hermanos, qué hermosa consecuencia que nuestro Señor Jesucristo está sentado, hermano, y no solamente, hermano, que Él está sentado, sino mire Hebreos, ahí en capítulo 4, Hebreos, capítulo 4 y el versículo 16, Hebreos 4, 16, Él está sentado en el trono, y mire qué hermosa consecuencia, hermano. Hebreos 4, 16, Hebreos 4, 16. Dice el versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no solamente Él está en el trono, sino que nos abrió la puerta a su resurrección, nos abre la puerta para podernos acercar a Él confiadamente. Qué hermoso, hermano, poder yo saber que a la hora de que yo me hinco a orar, yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Para poder nosotros orar, hermanos, y nosotros en estos tiempos de pandemia y que andamos todos mal de la cabeza y de qué va a suceder, hermano, nosotros sabemos que hay un santo Dios que resucitó, que ascendió, se justificó delante de su Padre, se sentó, y no solamente eso, nos ha abierto las puertas del cielo para poder entrar confiadamente hasta Él. Qué hermoso, hermana, qué hermosa consecuencia por haber resucitado. Y hermanos, si nosotros, escuche bien, entramos confiadamente, Él nos ha dado una llave, el Espíritu Santo, hermanos, que le aceptamos y Él viene a morar en nuestros corazones. Escuche bien esta hermosa consecuencia. Efesios, vaya conmigo, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Efesios 1, 13, dice la palabra de Dios. Él también dice... En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No solamente, hermano, nos da el permiso de entrar confiadamente, hermano, y si entramos confiadamente, hermano, es porque somos pertenencia de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sellado. Qué hermosa consecuencia, hermano. Una persona pecadora, una persona que iba rumbo a una condenación, conoce al Señor Jesucristo, cree en su resurrección, hermanos, y es sellado con el Espíritu Santo, y por lo tanto somos pertenencia de Dios. Y qué hermosa consecuencia, hermano, de sernos llamar hijos de Dios, de podernos llamar propiedad de Dios, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Qué hermosa consecuencia, hermano, de la resurrección. En Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Hechos 1 y el versículo 8. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una consecuencia de la resurrección, hermanos, es que Dios nos dio una gran bendición. Siendo pecadores nos dio una gran bendición, el Espíritu Santo, pero también una responsabilidad. Tenemos el poder de Dios en nuestra vida y la responsabilidad de ser testigos. Una consecuencia, hermano, de que Él resucitó es que Él nos ha mandado. Mire, qué triste sería si Él no resucitara o no habría resucitado y que nos mandara a ser testigos en Judea,
en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero este versículo existe, hermano, porque el Señor resucitó. Él fue el que dio la orden, él fue el que dijo, ahora dijo, mira, va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué tristeza sería pelear o luchar por algo que no tiene razón. Pero Cristo resucitó. Una consecuencia, hermano, de la resurrección es que nos ha dado una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de ser testigos a un pueblo que no conoce de Dios. Yo soy testigo, hermano, de que el Señor ha resucitado. No visiblemente, soy testigo porque he conocido al Señor y me ha dado un nuevo nacimiento. Sé que voy al cielo porque el Señor me ha perdonado. La consecuencia de la resurrección es que el mismo Señor nos mandó a ser testigos. La consecuencia de la resurrección, hermano, escuche bien, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, escuche bien, no es otro, el mismo Señor que resucitó, así mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una consecuencia, hermano, de su resurrección, que el dador de la vida, hermano, está vivo. Porque si Él no estuviera vivo, hermano, todos los muertos, hermano, quedarían en sus tumbas. Pero dice la Escritura, pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra de Dios dice que el Señor regresará y que resucitarán todos los que murieron en Él. Y qué hermoso, hermanos, pensar en ese día cuando el Señor aparezca en las nubes y los muertos resuciten, queridos hermanos. Algo hermoso tendremos en nuestros corazones. Yo pienso en ese momento y pienso en mi madre que partió con el Señor. Y dice la Escritura que si el dador de la vida, hermanos, no estuviera vivo, los muertos tampoco resucitarían. Escuchamos en la mañana, ¿verdad?, la predicación de nuestro pastor Job, que dijo, aún después de deshecha esta mi carne, yo sé que veré a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el dador de la vida está sentado en su trono. No solamente se ha presentado, ¿verdad?, la justificación delante de su Padre, sino que nos ha abierto la puerta para entrar confiadamente y nos ha dado el Espíritu Santo que nos ha sellado. Y no solamente eso, hermano, que la consecuencia más hermosa es que un día el Señor regresará por nosotros. Y no solo eso, queridos hermanos, el versículo 17 dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre. Escuche bien, hermano, para siempre con el Señor. Amén. Una consecuencia de su resurrección es que los muertos resucitarán. Amén. Pero tiene el poder para también transformarnos en un abrir y cerrar de ojos y poder ascender con Él y estar para siempre. Amén. Con Él. Qué hermosa consecuencia, hermano. Lo más terrible para el hombre es pensar en la muerte, en pensar que se enfrentará a Dios. Pero una consecuencia de la resurrección es que Él se sentó, hermanos, que nos abrió las puertas del cielo y que nosotros podemos acercarnos confiadamente. Fuimos sellados con su Espíritu Santo y los que han muerto en la fe un día se levantarán de la tumba y los que hemos quedado, dice que seremos arrebatados, iremos a estar con Él para siempre. Pero en Primera de Corintios, hermano, Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de los Corintios 15. Del versículo 12. Pero si se predica de Cristo, pero si
se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y sigue mencionando, hermanos, y el versículo 18, entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Escuche bien, hermano, yo no soy digno de lástima de nadie, ni soy digno de conmiseración, porque mi Cristo resucitó. La misma Escritura nos enseña que si fuera así, hermano, ¿de qué serviría pagar un precio por vivir una vida de la manera que Dios nos manda? ¿De qué serviría, hermanos? Como dijo el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que al cabo moriremos. Pero tratamos de vivir unas vidas consagradas a Dios, tratamos de hacer lo que la palabra de Dios, de vivir como vivimos, porque la misma Escritura y tantas muchas otras cosas, hermanos, dicen que Él resucitó y que está sentado en su trono y que un día vendrá. Yo le animo, querido hermano, a que medite en lo que la palabra de Dios nos dice y que hay tantas consecuencias más de la resurrección. Pero yo solamente le quiero hacer pensar, hermano, en esta especial consecuencia de que su resurrección nos dio la oportunidad de que seres pecadores como nosotros pudiéramos tener acceso o la oportunidad de poder ir al cielo cuando nosotros muéramos. Yo no sé si usted está seguro de su salvación, pero una consecuencia hermosa sería de la resurrección es que usted creyera en Él. Decía la Escritura que cuando María fue a avisarle a Pedro y cuando le escucharon de que él vivía, dice, no le creyeron. Yo no sé si usted va a seguir viviendo en estos tiempos sin creer también la resurrección. Pero si Dios ha tocado su corazón, es importante que usted crea para que sea salvo y escape de la condenación. Pero Dios nos dio libre albedrío. Ojalá, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Qué hermosa consecuencia donde el hombre pecador puede ser salvo solo por creer en esta gran verdad que Cristo resucitó. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta tarde, por ese gran evento, Señor, cuando todos pensaban que todo se había acabado, que aquel Salvador que había venido para libertar a Israel había sido levantado en una cruz. Todos los ánimos quedaron quebrantados, todos los deseos, sueños se vieron frustrados porque usted fue suspendido en una cruz. Y aún había tal vez un poco de aliento el saber que pudiera ser perdonado, Señor, su vida física. Pero aquellos que estaban desalentados, Señor, porque usted había sido puesto en una tumba, cuando experimentaron su resurrección, Señor, fue algo maravilloso. Tan maravilloso, Señor, que se animaron y empezaron a predicar, Señor, y fuimos merecedores de esa predicación, Señor, y nos hizo salvos y ahora vamos al cielo, Señor. Gracias, Señor, porque usted resucitó, porque está sentado en su trono, Señor, porque nos ha dado tantas bendiciones, su Espíritu Santo, su palabra, su mano mostrándose en nuestra vida cada día que necesitamos de su ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nunca pase de nuestra mente el olvidarnos, Señor, de su resurrección. El pecado aumenta, las cosas van en decadencia, Señor,
la gente ataca tanto su resurrección, pero para nosotros, Señor, sigue estando fresca esa gran verdad. Señor, rogamos que nos ayude a que podamos tener siempre presente en nuestra mente que usted está sentado, que tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente por ese Espíritu Santo que nos selló, y que un día, Señor, usted vendrá, que los muertos resucitarán porque usted vive, porque usted resucitó, es el dador de la vida, y que también, Señor, los que hubiésemos quedado vamos a ascender contigo y estaremos para siempre, Señor. Por favor, ayúdanos como cristianos a siempre recordar esto y animarnos, Señor, que no estamos solos. Usted lo prometió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendiga, Señor, a nuestra iglesia, a todo creyente, Señor, en ti, y animarnos por ese Espíritu Santo que ha hecho morar en nuestros corazones, de estar cada día fervientes en amor, siguiéndole porque usted lo merece. Bendiga, Señor, a nuestra iglesia y todos los lugares donde posiblemente llegue esta enseñanza. Y gracias por ser tan bueno.